Nocturno número 3 de José Asunción Silva. Una noche. Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado, lentamente, contra mí ceñida, toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas, hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara. Por la senda que atraviesa la llanura florecida caminabas. Y la luna llena, por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca. Y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, sobre las arenas tristes de la senda se juntaban. Y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche solo, el alma llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, solo y mudo por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna pálida y el chillido de las ranas. Sentí frío. Era el frío que tenían en la alcoba tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas, entre las blancuras níveas de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola, iba sola, iba sola por la estepa solitaria. Y tu sombra esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerta primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de músicas de alas, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, oh las sombras enlazadas, oh las sombras que se buscan y se juntan en las noches de negruras y de lágrimas. Bueno, con este poema les doy la bienvenida a la clase del día de hoy. Este poema es, como había dicho ya, de José Asunción Silva, del colombiano, del bogotano José Asunción Silva, que es uno de los precursores del modernismo latinoamericano. Es uno de los representantes más importantes que tenemos, si no el más importante que tenemos dentro de la literatura colombiana y particularmente, bueno, pues es reconocido por haber dado pie a lo que años después se convertiría en el modernismo. Lo que son José Asunción Silva y Rubén Darío son probablemente los precursores del movimiento, que era el mismo en el que veníamos hablando la clase pasada. Durante la clase pasada vimos, digamos, las principales características de contenido del movimiento del modernismo. Vimos los temas de los que trata, vimos las herramientas que utiliza, ¿sí? Entonces vimos que era un movimiento para el cual la poesía debería construirse a partir de los sentidos. Entonces decíamos que hacía uso de la sinestesia, que era una poesía muy sensual, no sexual como lo entienden ustedes, probablemente algunos de manera errónea, sino sensual en tanto que despierta los sentidos. ¿Sí? Vimos también que era de un preciosismo, de una rigidez formal muy particular, que sobre eso vamos a hablar en la clase del día de hoy. Y pues vimos también un poquito del panorama histórico en el cual sucedía este movimiento. El día de hoy vamos a ver una parte muy especial que, como les dije la clase pasada, yo sé que ustedes al trabajar con esto se van a divertir muchísimo, que tiene que ver con las características formales del movimiento. Como ya se irán dando cuenta ahorita conforme vayamos moviéndonos en la explicación, es de tener mucho cuidado, no es precisamente complicado, sino que es cuestión de tener mucho cuidado al momento de realizar pues el ejercicio de la creación poética. ¿Listo? Vamos a hablar particularmente, como lo ven aquí, del metro y el ritmo del modernismo, de dónde provienen y pues de qué carajos quiere decir eso del metro y el ritmo. Vamos a ver cuatro cositas que es de dónde surge ese preciosismo y esa rigidez formal, de dónde viene, por qué es tan rígido el modernismo, de pronto no tan rígido, sino porque es tan cuidadoso con la forma
el modernismo. Luego vamos a ver la aliteración, que es una figura literaria muy particular que se ha utilizado siempre, pero que es especialmente utilizada en el movimiento modernista, en el modernismo latinoamericano. Y vamos a ver, bueno, qué es y cuál es el método del modernismo y qué es y cuál es el ritmo del modernismo. ¿Listo? Tenemos aquí tres exponentes del movimiento, tres exponentes del modernismo latinoamericano. Ya les había hablado de José Asunción Silva, que es colombiano, bogotano. Tenemos al mexicano Amado Nervo, que es ampliamente reconocido también dentro del mundo de la poesía, dentro del modernismo. Y Delmira Agustini, que pues como le ha pasado a la mayoría de las mujeres en la historia de la literatura en general, pues han sido tal vez ignoradas o dejadas de lado, y pues quiero también remediar un poquito esa injusticia que se ha tenido con ciertas escritoras, y la menciono aquí porque ella también hizo parte del movimiento del modernismo latinoamericano, todavía más teniendo en cuenta que tuvo unas situaciones muy complejas a nivel personal y a nivel emocional en su vida, pero pues sobre eso no vamos a hablar mucho ahorita. ¿Qué tienen en común estos tres personajes? Todos ellos tienen una educación bastante avanzada, tienen una educación bastante rica, ¿sí? Todos ellos fueron educados ya sea físicamente en Europa, como es el caso de José Asunción Silva, que tuvo la oportunidad de viajar, o pues como el caso de muchos otros que de pronto se educaron en sus respectivos países de origen en Latinoamérica, pero que esa educación que recibieron, así no fuera europea, ese de todos modos traída de allá, es heredada de Europa. Los profesores que trabajaban con estas personas, de todos modos, ellos sí habían sido formados en Europa. Entonces, es lo mismo, ¿sí? Todos recibieron una educación fuertemente europea. A nivel literario, esa educación europea implicaba una lectura del simbolismo francés y del parnasianismo también francés. Estos movimientos cuidaban mucho eso, la forma de la poesía que fuera muy precisa, que las reglas que puede llegar a tener la poesía, que ya las vamos a ver en el caso particular del modernismo, que fueran muy cuidadas, que fueran muy bien utilizadas en la poesía. ¿Sí? Esa era la herencia, digamos, del parnasianismo. Y por eso estos escritores, no solo estos tres que ven aquí en la pantalla, sino muchos otros, tenían ese preciosismo con la forma, ¿sí? Porque era herencia del parnasianismo francés. Por otro lado, a nivel personal, los escritores y los poetas del modernismo, todos ellos, pues, eran bastante presumidos precisamente por la educación que habían recibido. Sí, el movimiento modernista se preciaba a sí mismo de ser un movimiento intelectual muy bien formado. Se preciaba a sí mismo de que sus escritores eran personajes muy elegantes, muy refinados, que les recuerdo, por ejemplo, el símbolo del cisne que vimos la clase pasada, tiene que ver precisamente con eso, tiene que ver con que el cisne es un animal muy elegante, muy refinado, y los escritores se consideraban a sí mismos de igual manera, se consideraban muy refinados, muy así, ay, de la alta sociedad. En la mayoría de los casos era carreta, porque por ejemplo José Asunción Silva tenía muchísimas deudas, él se quitó la vida en parte porque tenía unas deudas impresionantes. Sin embargo, su personalidad era muy presumida, tanto así que de apodo a Silva le decía José Presunción Silva. Porque esa es una marca de los escritores del modernismo, ¿no? Que todos eran muy presumidos, muy presuntuosos, muy elegantes. Entonces, por eso el movimiento es así. Por eso el movimiento es tan cuidadoso con la forma, tan riguroso con la forma, porque eso es una muestra de elegancia, eso es una muestra de educación, una muestra de cultura. Ser capaz de escribir poesía siguiendo estas reglas así muy juiciosas da muestras de una alta educación. Lo mismo lo veíamos también en la clase pasada, la poesía del modernismo tiene muchísimas referencias a la mitología. Entre más raras fueran esas referencias, entre más oscuras, más rebuscadas, pucha, este man es súper estudiado, esta vieja está más formada que quién sabe qué, porque pueden utilizar estas referencias a la mitología que son muy raras. ¿Sí? Por eso. Entonces, de ahí vienen las características del contenido del modernismo, muchas tienen que ver es precisamente con eso, con que eran de una personalidad así muy presumida, muy orgullosa los escritores del modernismo. Entonces, ¿qué
herramientas utilizaban ellos en sus poemas? Ya tenemos entonces la primera de ellas, que es la aliteración, que es una figura literaria que, como ven aquí, consiste en la repetición de sonidos que funcionan en la rima, por ejemplo, de palabras completas o incluso de versos, como es el caso del Nocturno número 3 de Silva, para dos razones. Primera, para que suene, para que llame la atención por medio del sonido. Y segundo, para hacer énfasis en alguna parte temática del poema. ¿Qué quiere decir esto? El Nocturno número 3 tiene un ejemplo, o sea, es probablemente el mejor ejemplo de aliteración de la poesía del modernismo, porque hay muchos ejemplos de ella. ¿Sí? Los tres primeros versos comienzan igual. Una noche. Después otra vez una noche. Vengan a ver si puedo rayar. Arranca una noche. Luego otra vez, ahí sí, una noche. Luego una noche. ¿Sí? Hay una repetición constante ahí de esas dos palabras. ¿Listo? Más adelante tenemos listo. Esta que es la más conocida de este poema, que es y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Eso es una aliteración. ¿Sí? Vean que es incluso de versos completos, ¿listo? Y pasa así todo el tiempo, ¿listo? Por ejemplo, este verso, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de músicas de alas, es lo mismo acá. Entonces, Silva hace esa repetición y hace uso de la aliteración, la repetición de sonidos y de versos y de palabras en el interior del poema. Tenemos un ejemplo ahora de Amado Nervo, que es ahora sí más cortico, que se llama Y el Buda de basalto sonreía, ¿sí? Que dice: aquella tarde en la alameda, loca de amor, la dulce idolatrada mía me ofreció la eglantina de su boca. Perdón. Y el Buda de basalto sonreía. Otro vino después y sus hechizos me robó. Dilecita y en la umbría nos trocamos epístolas y rizos. Y el Buda de basalto sonreía. Hoy hace un año del amor perdido al sitio vuelvo, y, como estoy rendido tras el largo caminar, trepo a lo alto del zócalo en que el símbolo reposa. Derrotado y sangriento muere el día, y en los brazos del Buda de basalto me sorprende la luna misteriosa. Aquí hay otro ejemplo de aliteración que este obviamente es mucho más obvio. Vamos a bajarle el gordo a esto. Que es y el Buda de basalto sonreía. El Buda de basalto sonreía y el Buda de basalto y el Buda de basalto. Aquí en última ya no sonríe. Pero bien, este es otro ejemplo de aliteración. ¿Listo? La aliteración lo mismo. Puede ser de versos completos, como en estos dos ejemplos, o puede ser de sonidos, como sucede al final de los versos en lo que conocemos como la rima. ¿Sí? Vean, si este mismo puede ser, pero más chiquito. Acá, sollozante, que rima con elante, que rima con diamante y con fragante. ¿Sí? O en este caso, cerradura, que rima con blancura, con frescura y con locura. Eso también es un ejemplo de aliteración, porque también es una repetición de sonidos al final del verso. Y así pasa lo mismo. Si revisamos aquí rápidamente, dulzura, envoltura, alegría con fría, hermosura. ¿Sí ven? Esos son ejemplos de aliteración. ¿Listo? En el caso del intruso y de la memoria de Josefina, que ahorita los vamos a leer, tiene que ver con un asunto sonoro, con un asunto aural, es decir, que suena, llama la atención del lector gracias a esa repetición de sonidos. En el caso del Nocturno número 3 y del Buda de basalto sonreía, tiene que ver con un asunto temático. ¿Sí? Silva aquí está contando la historia de la muerte de su amada. ¿Sí? En el Nocturno número 3. ¿Sí? Y estas repeticiones precisamente lo que hacen es acentuar esa sensación de pérdida y de tristeza que tiene Silva. ¿Sí? Aquí está diciendo que los dos están juntos y que su sombra, por los rayos de la luna proyectada, se juntaban y eran una. Iban juntos y sus sombras se juntaban. Después muere esta mujer y él repite la aliteración y mi sombra por los rayos de la luna proyectada. ¿Sí? Lo mismo, así que y mi sombra por los rayos de la luna proyectada. Es decir, es el mismo fenómeno, pero ahora ya no era una sola sombra larga, sino que iba sola, iba sola, iba sola por la estepa solitaria. No es casualidad que las repeticiones estén acá en esta parte
Y acá en esta parte de abajo, lo que está haciendo Silva con esa repetición de esos versos, la repetición de esas palabras, es precisamente haciendo énfasis en las emociones, en el dolor tan fuerte que siente él tras la pérdida de su amada. ¿Sí? Y lo mismo sucede a lo largo del poema. Lo mismo acá. Aquí él está hablando, Adán Nervo está hablando en la primera estrofa, que él está en una alameda con su amada también, y el Buda de basalto sonríe. ¿Listo? Lo mismo que después se intercambiaron epístolas y rizos, o sea, cartas, una epístola es una carta, y rizos, o sea, rizos de cabello, que ustedes saben que pues tradicionalmente, ay, es muy bonito, ay, qué tierno de regalarle un rizo de cabello, pues eso ya no se usa, menos mal. Pero pues era una tradición de que es una cosa muy bonita, un símbolo de amor. Y el Buda de basalto sonreía. Sin embargo, cuando vuelve a aparecer el Buda de basalto aquí y en los brazos del Buda de basalto, ahí es la repetición del Buda de basalto, pero el Buda de basalto ya no está sonriendo. ¿Por qué cambia la repetición acá? Lo mismo, esa aliteración quiere llamar la atención de que ahora está derrotado y sangriento como el día. ¿Sí? Hace un año del amor perdido. ¿Sí? Perdió ese amor y un año después volvió a donde está el Buda. El hecho de que el Buda ya no sonría, sigue ahí el Buda, porque está el Buda acá en este pedacito y acá en este otro verso, y vuelve y aparece acá, pero cambia la aliteración, cambia la repetición, pues porque es que ya está triste. ¿Sí? Antes el Buda de basalto sonreía porque él estaba con su amada, muy felices, dándose los picos y repartiéndose carticas. Y el Buda de basalto al final ya no sonríe porque el amor ya lo perdió. ¿Sí ven? Esa repetición, esa aliteración, lo que busca es eso. ¿Sí? Lo que busca es hacer énfasis en algo temático, que el que lea entienda, ah, claro, que hay un cambio en esas emociones, llamar la atención acerca de algún elemento temático del poema. Entonces esa es la función, digamos, de la aliteración, que como ven aquí los ejemplos de eran una sola sombra larga y el Buda de basalto sonreí. Es precisamente esa la intención de la aliteración. Esa es una herramienta formal clave y que como ven se repite muchísimo en todo el tiempo en el modernismo. Pasamos ahora a las dos, que es donde ustedes más se van a divertir. ¿Qué tiene que ver con el metro? El metro se refiere a la medida del verso, a cuánto mide ese verso. ¿Sí? Los versos no se miden por las palabras o por las letras. En español, porque pues en los otros idiomas funciona de manera diferente, con pies y en inglés, por ejemplo, el metro en inglés es una cosa, eso sí es difícil, el metro en inglés. En español es bastante simple porque se miden con las sílabas. Ustedes, pues como eso, ustedes prestaron muchísima atención en sus clases de español de la primaria, saben perfectamente cómo dividir palabras en sílabas. Entonces esto les va a quedar muy fácil, ¿sí? Pero así se medía. Cuando uno habla del metro, se refiere a la medida. ¿Sí? El metro del modernismo, entonces la medida del modernismo son versos de arte mayor. ¿Qué quiere decir un verso de arte mayor? De más de 10 versos. Eso es un verso de arte mayor, creo que eso ya lo habíamos visto cuando estábamos trabajando el romanticismo. Ahora, había muchas variaciones, obviamente, pero pues la idea era utilizar principalmente versos alejandrinos. ¿Qué quiere decir un verso alejandrino? Es un verso de 14 sílabas. Eso es un verso alejandrino. Como en, y ahora sí lo vamos a leer, El intruso de Delmira Agustini. ¿Qué dice? Amor, la noche estaba trágica y sollozante cuando tu llave de oro cantó en mi cerradura. Luego, la puerta abierta sobre la sombra helante, tu forma fue una mancha de luz y de blancura. Todo aquí lo alumbraron tus ojos de diamante, bebieron en mi copa tus labios de frescura, y descansó en mi almohada tu cabeza fragante. Me encantó tu descaro y adoré tu locura. Y hoy río si tú ríes, y canto si tú cantas, y si duermes, duermo como un perro a tus plantas. Hoy llevo hasta en mi sombra tu olor de primavera, y tiemblo si tu mano toca la cerradura, y bendigo la noche sollozante y oscura que floreció en mi vida tu boca tempranera. Ese es el intruso de Elmira Agustini, que los que vieron con atención Betty la Fea ya han escuchado este poema antes, porque este poema sale en esa novela. Ay,
un detalle que no tiene nada que ver con la clase, pero que pues siempre me parece muy gracioso. Este poema sale en la novela. Van y ven otra vez Betty la Fea si quieren. Entonces, para que vean que no estoy mintiendo. Pero en fin, ese no es el caso. Ese no es el punto. A lo que voy. Este poema es un ejemplo de ese metro, ¿sí? Del Agustini. Todos los versos que están acá, todos son de arte mayor. Si le contamos las sílabas, amor, la noche estaba trágica y sollozante. Ustedes hagan el ejercicio, esos son 16 sílabas. Y así, todo el tiempo, todas son de arte mayor. Todos tienen más de 10 sílabas, ¿sí? La mayoría de ellos tienen 14. Yo hice ya el ejercicio aquí para que lo vieran. Y tiemblo si tu mano toca la cerradura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sílabas. Eso es un verso alejandrino. Lo mismo pasamos, este es un poquito más largo, entonces vamos a leer rápidamente únicamente el primer fragmento, que es a la memoria de Josefina, del colombiano también Guillermo Valencia. De lo que fue un amor, una dulzura sin par, hecha de ensueño y de alegría, solo ha quedado la ceniza fría que retiene esta pálida envoltura. La orquídea de fantástica hermosura, la mariposa en su policromía, rindieron su fragancia y gallardía al hado que fijó mi desventura. Sobre el olvido mi recuerdo impera, de su sepulcro mi dolor la arranca, mi fe la cita, mi pasión la espera. Y la vuelvo a la luz con esa franca sonrisa matinal de primavera, noble, modesta, cariñosa y blanca. Colombiano Guillermo Valencia, papá de un presidente de Colombia, de Guillermo León Valencia. Pero en fin, aquí vemos otro ejemplo. ¿Listo? Si contamos las sílabas de lo que fue un amor, una dulzura, tiene 12 sílabas, versos de arte mayor, más de 10 sílabas. ¿Sí? Entonces vean que esos son versos de arte mayor y ahí se respeta el metro del modernismo. Lo mismo si fuéramos a contar los de y el Buda de basalto sonreía, 12 también. Y lo mismo el nocturno, bueno, como es precursor del modernismo, todavía no se ven todas, pero vea que hay unos versos bastante largos en el poema. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan presente, la medida del modernismo siempre es de arte mayor, siempre es de más de 10 versos y generalmente, de preferencia, es un verso alejandrino, es decir, de 14 sílabas. ¿Listo? Por otro lado, hubo una forma que, entre comillas, resucitó durante el modernismo, ¿sí? Que es el soneto italiano. Es una forma únicamente, esta no se difundió por completo. ¿Sí? Vean que el caso de El Buda de basalto sonreía y el nocturno número 3 no son sonetos de forma italiana. El intruso y A la memoria de Josefina sí son poemas con forma de soneto italiano, es decir, 2 cuartetos y 2 tercetos. ¿Qué diablos quiere decir 2 cuartetos y 2 tercetos? 2 estrofas de 4 versos, por eso es cuarteto, y 2, ahí se me olvidó escribir ahora, y 2 estrofas de 3 versos, por eso terceto. 2 cuartetos y 2 tercetos. ¿Sí? Vemos los ejemplos. Una estrofa de 4, otra estrofa de 4, ahí están los 2 cuartetos. Y una estrofa de 3 con otra estrofa de 3, ahí están los 2 tercetos. La segunda parte ven que es igual. 2 cuartetos y 2 tercetos. En el intruso, 2 cuartetos y 2 tercetos. Esa es la forma del soneto italiano. Si van a hacer trampa para la tarea, ustedes yo no sé por qué, pero tienen esa maña, creen que yo no me voy a dar cuenta, pero tienen esa maña, yo sí me doy cuenta, hagan el deber de buscar soneto italiano, porque hay otra forma del soneto que es el soneto inglés, que tiene una forma diferente, son 3 cuartetos y 2 pareados. Entonces si me van a mandar un poema por allá sacado de otro lado, y yo lo veo que son 3 cuartetos y 2 pareados, les voy a escribir. No solo les voy a escribir que tienen 0 por plagio, sino les voy a escribir, yo les dije, esto es un soneto inglés y no sé qué, un soneto isabelino, etc. Soneto italiano, 2 cuartetos y 2 tercetos. ¿Listo? 2 estrofas de 4 versos y 2 estrofas de 3 versos. Hasta ahí ya el asunto es un poquito complicado, porque nosotros no estamos acostumbrados a escribir haciendo esto.
No estábamos acostumbrados a contar, a escribir contando sílabas. Eso ya es un poquito más complejo. Sin embargo, se pone todavía más sabroso cuando vemos el ritmo. Por el ritmo se refiere al orden o a la estructura que tienen los sonidos dentro del poema. El ritmo también es un asunto muy complejo. ¿Sí? Yo lo estoy aquí poniendo de la manera más simple, que tiene que ver únicamente con la rima. ¿Sí? Pero el ritmo es mucho más complejo, tiene que ver con los sonidos al interior de los versos, a la mitad, que si tiene mistiquios, que en cuál verso, que es muy complejo, ¿listo? Sin embargo, pues yo se los pongo aquí lo más simple posible, es decir, es únicamente la rima. La rima, el ritmo del modernismo es muy variado, ¿sí? Pero cuando se utiliza sonetos, pues se ciñe al formato del soneto italiano. El soneto italiano por lo general se escribía con la forma ABBA, ABBA, CDC, DCD. Esto es cuando es soneto italiano. Cuando no está utilizando soneto, se usa rima consonante. Voy a poner en mayúscula. Rima consonante de todas maneras, que es la misma que se utiliza en el soneto italiano, de todos modos. ¿A qué me refiero con el soneto italiano de forma ABBA, ABBA, CDC, DCD? Que ahí es donde se van a volver locos. Vean la rima. Cambiemos acá. Dulzura rima con envoltura, que rima con hermosura, y rima con desventura. Por eso es A, porque riman el primero con el cuarto, con el quinto, con el octavo. Lo mismo las B, es porque riman entre sí. Alegría, fría, policromía y gallardía. Son rimas consonantes porque son todos los últimos sonidos riman. ¿Sí? Ia, 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 ia. Aquí es ura, ura, ura. No solo la A. No, no es que se termina en A y eso es rima. No. Rima consonantes. Todos los últimos sonidos son igualitos. ¿Listo? Y lo mismo. Y lo mismo en CDC, DCD. Impera, rima con espera y rima con primavera. ¿Sí ven? C con C con C. Y a su vez, arranca con franca, con blanca. La D con la D con la D. ¿Sí? Ahí les queda esa imagen para que se guíen por eso. A eso me refiero con la forma ABBA, ABBA, CDC, DCD. Eso es cuando es un soneto. ¿Sí? Vemos entonces a la memoria de Josefina. Es un ejemplo. Bien que aquí en esta segunda parte, que no la puse en la presentación, pero sigue funcionando igual. Supiste, triste, persiste, resiste. A. Liga, amiga, cantiga, mitiga. La B, 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 B. ¿Sí? Es A, B, B, A, B, B, A. ¿Sí? El primero con el cuarto, con el quinto, con el octavo. El segundo con el tercero, con el sexto, con el séptimo. Y lo mismo en los tercetos. Agota, con gaviota. C, C, C. Y austera, con palmera, con muera. D, D, D. ¿Listo? Entonces, guíense así. Ay, no, esperen que este no es. Estaba haciendo en el que no era. ¿Sí? Supiste que rima con triste y persiste que rima con resiste. Liga que rima con amiga, cantiga con mitiga. Agota, con gaviota, austera, con palmera, con muera. ¿Sí ven? Igual a ustedes les queda esta presentación en Schoology para que revisen bien la forma a que me refiero con ABBA, ABBA, CDC, DCD. ¿Listo? Sin embargo, como les decía, eso es únicamente cuando se utiliza el soneto. Cuando no se utiliza la forma de un soneto, por ejemplo, en el Buda de Basalto sonreía, de todos modos se usa la rima consonante. ¿Sí ven? Loca, que rima con boca. ¿Sí? Hechizos, que rima con rizos. Y a mía, que rima con sonreía, que rima con umbría, y pues sonreía otra vez. Y lo mismo aquí, perdido con rendido. Alto con basalto. Reposa con misteriosa. Bueno, el día, al igual que aquí, con sonreír. ¿Sí ven? Esa es una rima consonante. Todos los sonidos. No es que pongo aquí perdido y aquí abajo pongo abuelo. Eso rima porque a las dos terminan en O. No, no es el último sonido. Son los últimos sonidos. Casi que la última sílaba de la palabra tiene que tener los mismos sonidos. ¿Listo? Revisamos rápidamente. Bueno, este es un
Soneto entonces se ve sollozante con el ante, cerradura con blancura y así. Se ve igual la forma de la rima. ¿Listo? El nocturno volvemos a lo mismo. Como es un precursor del modernismo, todavía no tiene esa misma estructura. ¿Sí? Porque José Asunción Silva fue unos años antes de que surgiera el modernismo. Él fue como el primero que empezó con el movimiento, un guía de los que vendrían después, ¿sí? Los que ya son propiamente dichos del movimiento sí respetan ese asunto de la rima consonante, ¿listo? Entonces, eso es todo, ¿sí? Ese es el asunto con el metro y el ritmo del modernismo. Ahora, cambia la imagen, pero el significado sigue siendo el mismo. La parte más importante de la clase, la más divertida, que es la tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es muy sencillo. Ya tienen ustedes hecho un ejercicio de sinestesia. Algunos de ustedes, la mayoría no lo hicieron y algunos de los que lo hicieron no fueron muy descriptivos, no importa. Pero ya tienen un ejercicio de sinestesia, es decir, un ejercicio de los sentidos, del sentido del gusto, que es el ejercicio de la comida favorita, y un ejercicio del tacto, que es el ejercicio del dolor. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero que hagan? Van a agarrar, muchos se adelantaron, no sé por qué, se adelantaron al ejercicio y ya me hicieron un ejercicio de forma poética. Pues muy bien, no hay ningún inconveniente, pero les va a tocar volver a hacerlo y a modificarlo. ¿Por qué? Tienen que hacer un ejercicio poético a partir de ese ejercicio. Entonces, si escribieron que les gustaba mucho la bandeja paisa, porque es que sabe muy bueno la mezcla del aguacate que es fresquito y con sabor a mantequillita, con la carne molida. ¡Ay, Dios santo, que qué sabroso! Hicieron ese ejercicio. Lo van a convertir en un ejercicio poético, en un poema entre comillas, pero cumpliendo con las características de contenido y de forma del modernismo. Es decir, ese poema tiene que tratar de su comida favorita, ¿sí? Y tiene que tener asuntos del exotismo, de la sinestesia y de los símbolos del movimiento que vimos en la clase anterior. Y tiene que respetar la forma del modernismo, que es lo que acabamos de ver, el ritmo, la estructura de la rima, esta que está acá, ¿sí? Y el metro, es decir, el asunto de los versos alejandinos, versos de arte mayor, ¿listo? Y el asunto del soneto, ¿sí? Voy a ponerlo aquí entre comillas, ejercicio poético, un soneto, para que les quede más claro. Van a escribir un primer intento de soneto con esas características, ¿sí? Que cumpla todas las características. Lo que yo voy a revisar no es que si sea uy, muy poético, Dios mío, Nobel de literatura para este chino, para esta china. No. ¿Sí? Obvio que voy a tener en cuenta el aspecto creativo, que ustedes sean muy creativos, como siempre, de hecho eso es lo más importante. Pero también voy a revisar que respeten esto, el contenido, las características de contenido, es decir, que suceda en lugares lejanos o que tenga referencias a lugares lejanos, que use los órganos de los sentidos, que pues eso es lo más fácil porque ustedes ya están hablando del gusto, entonces eso es muy fácil, ya lo hicieron en el otro ejercicio, y que use algunos de los símbolos del movimiento, puede ser el color azul, o puede ser el cisne, o puede ser la mitología, cualquiera de los tres, ¿sí? Y además el ritmo, es decir, que tenga esta rima de acá, que vimos acá, ¿sí? Y que tenga el metro, es decir, que tenga esta forma que está aquí, versos de arte mayor y de soneto italiano, ¿listo? Con el tema de su comida favorita, de a qué sabe su comida favorita. Eso por un lado. El segundo punto es exactamente lo mismo, solo que con el asunto del dolor más fuerte que han sentido. ¿Listo? Pero es exactamente lo mismo, lo que tienen que hacer. ¿Para cuándo? De una vez aquí lo tengo listo para crear la tarea. Para esta, por ejemplo, para la que tenían que entregar hoy, que no me la han entregado, no me la han entregado casi, pero pues todavía tienen unas horas. Tuvieron un día de más incluso. Yo por lo general la pongo el domingo, yo a ustedes por error les dije que para el lunes, igual no lo cambié, porque yo les dije para el lunes y lo dejé para el lunes. Pero pues, para este no me va a volver a pasar. Para este no me va a volver a pasar que les voy a dar un día adicional ahí. Bueno, mientras va cargando, allá ya cargo. Entonces van aquí, subir aquí. Trabajo modernismo 2 para el domingo
Hoy estamos a 31 porque es lunes. Entonces, 30 al 6, 13 de septiembre. Domingo 13 de septiembre, bien. Lo mismo. 2 semanas completicas para hacer el ejercicio. ¿Listo? Y aquí lo ponemos de una vez en noveno B. Listo. 13 de septiembre. Listo. Ahorita, sin embargo, reviso que haya quedado. ¿Listo? Ya está acá. 13 de septiembre, domingo. Entonces, que son números en inglés, ¿no? Domingo, septiembre 13 de 2020. 15 días para hacer el ejercicio. ¿Listo? ¿Sí? Si contamos los versos, ve, aquí son 4 y 4, 8 y 6, 14. Y tienen que hacer 2 poemas. Con que hagan 2 versos por día, les alcanza perfectamente el tiempo. Mídenlo de esa forma, porque, ay, muy poquito tiempo, muy difícil. No, es una bobada lo que les estoy pidiendo. 2 versos por día. Es así de simple. Entonces, ¿por qué, chicos? Porque sigo recibiendo muy poquitos trabajos de noveno grado. Muy, muy poquitos y ya vamos a la mitad, no parece, pero ya vamos a la mitad del semestre. Queda solo septiembre y octubre. Y ya hoy es el último día de agosto. Ya se va a acabar esto, ya vamos a la mitad. Y hay gente que no les conozco la letra. ¿Listo? Entonces, por favor, ¿listo? Eso es todo. Entonces, ahí los dejo. Ya saben, cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer. Cualquier adelanto que me vayan a mostrar, lo pueden hacer en el transcurso de estos 15 días. Si quieren mostrarme antes para no subir algo ahí a mal hecho, con todo gusto me escriben, profe, vea, le mando este adelanto, se me cuenta qué le parece. Y yo lo reviso y les digo. ¿Listo? Tienen suficiente tiempo. Es un trabajo considerable, porque les repito, pues que el asunto de que tienen que contar los versos, que las sílabas, perdón, que tiene que rimar y que no sé qué más, les creo que es un trabajo considerable, pero vean, tienen 15 días, ¿listo? Para que hagan este ejercicio. Entonces, por favor, con mucho juicio, ¿listo? Cualquier cosa me avisan y yo los ayudo, que estén muy bien. Cuídense mucho, ahorita que ya se va a levantar por lo visto el asunto del aislamiento obligatorio es cuando más hay que cuidarse. No hay que dejar de seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. Hay que seguir con el tapabocas. De hecho, si pueden evitar salir, de todos modos eviten salir. Sin embargo, si van a salir, por favor, la distancia entre personas y su tapabocas y su lavado de manos y su desinfección. Por favor, listo chicos, cuídense mucho que todos queremos vernos muy pronto y queremos que estemos todos. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien y nos vemos una próxima vez. Hasta luego. Confeti.